Sean bienvenidos a este su humilde canal, chicos, chicas y chiquis. Estamos con la revelación de los templarios. Y vamos por la parte, bueno, ya vamos cerca, bueno, pronto nos acercamos a la mitad. Son 400 páginas, vamos a las 139, lecturas de una hora. La lectura no es perfecta, es un reto. Hoy día creo que es mi último día para acabarlo, así que vamos a hacer una maratón. Esta vez va a ser una lectura de 2 horas, ojalá que sí. Se nos acabó la gaseosa, así que... Pero es temprano, no es tan noche, así que vamos a intentarlo. Sin mucha agua. Vamos a intentarlo. Vamos ahí, estamos en las sendas de la herejía, hablando sobre... el libro habla sobre caballeros templarios, Leonardo da Vinci, el culto a San Juan, el Bautista, a María Magdalena. Hablan de otros libros como El Santo Grial. Entonces, eh, estamos ahí. Ah, Muchas personas ajenas a estos asuntos creen que la francmasonería es una especie de cofradía de viejos camaradas, ya, un poco chiflados y de paso sirve como camarilla de introducidos que reparte lucrativos negocios e influencias entre sus miembros. En cuanto al rito, se contempla como la parte extravagante de la cuestión consistente en arremangarse la pérneda y proferir juramentos arcaicos desprovistos de sentidos. Es posible que la situación haya cambiado, pero en sus primeros tiempos la francmasonería era una escuela mística con iniciaciones solemnes basadas en las tradiciones ocultas de la antigüedad y expresamente encaminadas a obtener la iluminación trascendental, además de la función evidente de asegurar la cohesión entre los hermanos. En efecto, fue una organización oculta en su origen con dedicación explícita a la transmisión de un conocimiento sagrado. Buena parte de lo que hoy llamaríamos ciencia salió en realidad de esa cofradía, como lo evidencia la constitución de la Royal Society inglesa de 1662, que se ocupa y sigue ocupándose de reunir y dar a conocer el conocimiento científico. Fue el establecimiento oficial de lo que había sido el principio del colegio invisible de los masones, creado en 1645, y tal como sucedía en los tiempos de Leonardo, se consideraba que el conocimiento oculto y el científico, lejos a ser antitéticos, era una y la misma cosa. Aunque muchos francmasones modernos sin duda se someten a sus iniciaciones, ya estaba viendo si estaba corriendo, modernos sin duda se someten a sus iniciaciones respetando lo solemne y con un sentido de espiritualidad. El panorama de conjunto sí podría decirte que es una de las organizaciones que ha olvidado su sentido originario. Es así que la corriente mayoritaria de la francmasonería actual es la Gran Logia, de fundación relativamente reciente, como que fue constituida el día de San Juan Bautista 24 de junio de 1717. Con anterioridad había sido una verdadera sociedad secreta, pero la aparición de la Gran Logia marcó la época de su conversión y ya realizada en un cenáculo algo pomposo donde se reunían sus amigos y tomaban un carácter semipúblico porque ya no tenía ningún secreto que guardar. Así pues, ¿qué antigüedad atribuiremos realmente a la francmasonería? La primera referencia comprobada data de 1641, sí, pero si existió la relación con los templarios, obviamente debe ser mucho más antigua según los indicios que cita John J. Robinson. Hubo logias allá por 1380 y un tratado de alquimia datada hacia 1450 utiliza explícitamente la palabra francmason. Si hemos de dar crédito a lo que dicen ellos mismos, los masones proceden de las cofradías medievales de canteros stonemasons, que había adoptado además y códigos secretos de mutua identificación porque eran portadores de un conocimiento tal vez peligroso, el de la geometría sacra. Sin embargo, y como ha demostrado las exentas y meticulosas investigaciones de John J. Robinson, estos gremios brillaron por su ausencia en la Inglaterra medieval. Otro mito de los francmasones y la pretensión de que del que los canteros habían recibido dichos conocimientos secretos de los constructores de fabulosos templos del fabuloso templo de Salomón. Si fue así, podían permitirse no hacer caso
de otro grupo mucho más obviamente vinculado a dicho templo, pues en apariencia evitaron la vinculación más evidente de todas, la de la orden oficial llamada de los pobres comilitones de Cristo y del templo de Salomón, es decir, los templarios. No obstante, antes de la formación de la Gran Logia, los francmasones propagaban en realidad el mismo tipo de información que los templarios, sobre geometría sacra, alquimia y hermetismo. Por ejemplo, los primeros masones prestaron mucha atención a la alquimia y un tratado alquímico de mediados del siglo XV alude a ellos bajo el nombre de obreros de la alquimia. Uno de los primeros iniciados masónicos de que se haya constatado fue Elias Ashmole, admitido en 1646, el fundador de Ashmolean Museum de Oxford, que fue alquimista hermético y Rosacruz, el primero que escribió acerca de los templarios en términos elogiosos desde la supresión de estos. Una de las joyas de la corona masónica es el curioso y fascinante edificio llamado la Roslin Chapel, a las afueras de Edimburgo. Visto de afuera parece hallarse en un estado tan ruinoso que vaya a derrumbarse de un momento a otro, pero el observador queda desengañado al contemplar la robustez del interior, como no podía ser otra manera, porque la capilla Roslin en la actualidad el foco de los francmasones modernos y de muchas organizaciones templarias. Construido en 1450 y 1480 por Lair de Roslin, Sir William Saint Clair, en su origen quiso ser la capilla de la Virgen de un santuario mucho más grande que iba a construirse siguiendo el modelo del templo de Salomón, pero en realidad se quedó por los siglos tal como estaba. Los Saint Clair, cuyo apellido cambió más adelante a Sinclair, fueron los protectores hereditarios de la francmasonería en Escocia desde el siglo XV en adelante. No sería por coincidencia que antes hubiesen atendido a la misma misión en favor de los templarios. En efecto, la orden del Temple estuvo conectada con los Sinclair y los Roslin desde sus mismos orígenes. El gran maestro y fundador Hugo de Payens tuvo por esposa una tal Catalina Sinclair. Este linaje de los Sinclair y Sinclair, de ascendencia vikinga, es una de las familias más misteriosas y notables de la historia y destacaron en Escocia y Francia desde el siglo XVI. Por cierto, que el apellido familiar recuerda al mártir escocés Sinclair, que murió decapitado. Hugo y Catalina visitaron las propiedades de los Sinclair en Roslin y establecieron allí la primera encomienda templaria de Escocia, que fue luego cuartel general. Como se ha mencionado, Pierre Plantar ha adoptado el patronímico de Sinclair, buscando deliberadamente relacionarse con la rama francesa de esa antigua familia. Varios comentaristas se han preguntado si tendría derecho a utilizar el apellido. Lo seguro es que tiene al menos una buena razón para hacerlo. Indudablemente, los templarios hicieron de Escocia uno de sus principales refugios después de la disolución oficial. Quizá por dicho país fue en tiempos del reino de Roberto Bruce, excomulgado también, de manera que el brazo del Papa no alcanzaba allí. Es bastante plausible que la desaparecida flota templaria recalase en las costas de Escocia, como argumentan Baighen y Lake. Uno de los acontecimientos críticos en la historia de las Islas Británicas fue sin duda alguna la batalla de Bannockburn, que ocurrió el 24 de junio, día de San Juan Bautista en 1314, y supuso una derrota definitiva a los ingleses a manos de la fuerza de Robert Bruce. Sin embargo, los indicios dan a entender que este contó con una ayuda formidable, a saber de la de un contingente de templarios que salvaron la jornada en el último momento. Desde luego que eso es lo que creen los modernos caballeros templarios de Escocia, que se dicen descendientes de aquellos fugitivos, motivo por el cual celebran en la capilla de Roslin aniversario de la batalla de Bannockburn, y dice que fue la ocasión en que se alzó el velo que cubría a los caballeros del temple. Perdón. Entre los que combatieron en Bannockburn, al lado del Robert Bruce, estuvo un Sir William Sinclair, diferente del mencionado antes, que murió en 1330 y fue enterrado en Roslin, en una característica sepultura templaria. En cuanto a la capilla Roslin, observamos algunas anomalías evidentes en su ornamentación. En el interior de ella no quedó ni un centímetro cuadrado sin esculpir, y no solo está repleta de símbolos, sino que el edificio entero se alzó con arreglo a los elevados ideales de la geometría sacra. Muchos de sus elementos son innegables masónicos.
Así, por ejemplo, exhibe la columna del aprendiz, en explícito paralelismo con el mito masónico de Hiram Abiff, y el aprendiz representado en ella recibe el nombre de el hijo de la viuda, que representa a una significativa terminología masónica, y también ha tenido su importancia para la presente investigación. En el ditel contiguo a esa columna leemos la inscripción: el vino es fuerte, el rey es más fuerte, las mujeres son fortísimas, pero la verdad vence a todos. Ahora bien, aunque la mayor parte del simbolismo de Roslin sea masónico, definitivamente también es templario. La plana de la capilla tiene la forma de la cruz templaria, y algunos relieves representan la famosa imagen de dos jinetes sobre un mismo caballo, que fue el sello de los frailes en las cercanías. Hay una antigua arboleda que tenía forma de cruz templaria. Pero también existe en la capilla de Roslin mucho simbolismo que no es clásicamente masón ni templario. Hay una plétora de imágenes paganas e incluso algunas islámicas. En el exterior un relieve representa a Hermes, clara alusión al hermetismo, y en el interior se encuentra a más de 100 representaciones del hombre verde, el dios de la vegetación en el antiguo panteón céltico. Tim Wallace Murphy, el historiador oficial de la capilla de Roslin, ha relacionado al hombre verde con el dios babilónico Tammuz, una más de las divinidades que mueren y resucitan. Todos estos dioses tienen atributos parecidos y suelen representárseles con la cara verde, aunque fue Osiris, el esposo de Isis, el así representado más habitualmente. Cuando visitamos a Niven Sinclair, un miembro de la ilustre familia, quedamos prácticamente abrumados por la alusión de pruebas de que los Sinclair no solo habían sido templarios, sino también paganos, apasionados estudiosos de la historia de Roslin y de los Sinclair. Niven los nos suministró de algunos indicios muy relevantes de lo ocurrido cuando los conocimientos perdidos de los templarios, según él, están codificados en la obra de la capilla Roslin para que fuese posible transmitirlos a futuras generaciones. Como él dice, el conde William Sinclair construyó la capilla en una época en que los libros podían ser quemados, prohibidos. Era necesario dejar un mensaje a la posteridad. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué es esto? Oh, ya. ¿Qué pasó acá? Comprobaciones, ¿no? ¿Qué? Ah, entonces cerramos. Ajá. Qué pena. Mientras Niven iba ilustrándose con su tema, nosotros admirábamos el ingenio aplicado por su antepasado Sir William a la creación de este libro de piedra, o como él nos dijo: si vais a la Catedral de San Pablo, os bastará una sola visita para verla toda, pero la capilla Roslin es diferente. Figuramos si habré estado allí en cientos de ocasiones y cada vez descubro algo nuevo. En eso consiste su belleza. Roslin dista de una capilla cristiana típica según nivel. Se dijo que el conde Guillermo la eligió a la mayor gloria de Dios, pero si es así, llama la atención de que encuentren tan pocos símbolos cristianos en ella. Los Sinclair medievales promovieron activamente celebraciones paganas y proporcionaron refugio a los gitanos, de quienes se ha dicho que figuran entre los últimos practicantes del culto de la diosa en Europa. También es revelador que, según muchas autoridades, la cripta de la capilla Roslin tuviese en tiempos una virgen negra. Acabamos de darnos cuenta, no sin cierta sorpresa, de que los templarios no fueron ni con mucho menos los devotos soldados de Cristo del imaginario popular. Este camuflaje creado por ellos mismos ha tenido mucho éxito, pero evidentemente cuidaron también de sembrar pistas que manifestaron sus pequeñas y auténticas preocupaciones de quienes tuviesen ojos para ver. La ornamentación de la capilla Roslin no era sino un ejemplo más de este mensaje críptico pero revelador. Como una consecuencia más de la afición de los templarios al conocimiento,
y su conservación encontramos asimismo a Roslin, el llamado manuscrito Roslin Ia, la obra escocesa en prosa más antigua que se conoce. Se trata de una traducción de escritos sobre caballería y gobierno debido a San Renato de Anjou. En la encuadernación figura la leyenda Jesús Sic María Johannes, y tal como se ha dicho, Andrew Sinclair en The Sword and the Grail 1992 no contiene no corriente en adicción no es corriente esa adicción al nombre de San Juan, a los de Jesús y María, pero puesto que tuvo una veneración de los gnósticos y la de los templarios, otro rasgo llamativo de la encuadernación de este libro encuadernación de este libro es la utilización de Agnus Dei, el Cordero de Dios. El sello templario del Cordero de Dios también se halla esculpido en la capilla de Roslin. El conde William y Renato de Anjou debieron de tener alguna relación, puesto que ambos fueron miembros de la Orden Vellocino de Oro, grupo cuyo destino declarado era la restauración de los antiguos ideales de la caballería y hermandad de los templarios. Queda claro que los templarios sobrevivieron en Escocia y siguieron teniendo actividades externas, no solo en Roslin, sino en otros emplazamientos también. En 1329, sin embargo, el idílico se vio de nuevo amenazado cuando el Papa le anuló la excomunión a Robert Bruce y apareció que el largo brazo de Roma podía llegar hasta ellos. En algún momento se discutió incluso la posibilidad de lanzar una cruzada contra Escocia, y cuando no llegó a concretarse, los templarios escoceses juzgaron más prudente pasar a la clandestinidad, lo mismo que muchos de sus hermanos del resto de Europa, y de ahí nacieron los comienzos de la francmasonería, según se afirma. Es de señalar que algunas ramas de la francmasonería han afirmado siempre que eran descendientes de los templarios y que tenían sus orígenes en Escocia, pero pocos historiadores lo tomaron en serio, pese a que algunos de estos también eran masones. Podemos suponer que aquellos masones del temple, heredaron por lo menos una parte de los secretos templarios auténticos, estos conocimientos que incluyeron la sabiduría hermética y la alquímica. Además de la geometría sacra, todavía se juzgan valiosos, tal vez porque responden a preocupaciones muy diferentes de las que interesan en el moderno actual, hablando en líneas generales. Fue otro escocés, Andrés Michael Ramsay, quien pronunció ante los francmasones de París en 1737 lo que luego se llamó Ramsay Oration, Caballería de Orden de San Lorenzo y tutor de Bonnie Prince Charles, es decir, Carlos Eduardo, llamado el joven pretendiente. El caballero Ramsay acordó a los congregados con especial énfasis que ellos eran descendientes de los caballeros cruzados, alusión apenas velada de los templarios, y no tuvo otro remedio que recurrir a un eufemismo, porque los templarios todavía eran anatema para la sociedad francesa. En el discurso dijo también Ramsay otra cosa más discutible, que los masones tenían sus orígenes en las escuelas mistéricas de la diosa Diana, Minerva e Isis. En los años transcurridos el discurso ha concitado mucho desdén, y no solo por la mención de los cultos de divinidades femeninas, sino porque el caballero Ramsay había asegurado que la orden no descendía de los canteros medievales. Los entendidos en el tema se centraron en esa proposición y dijeron que al ser esta evidencia incierta quedaba tela de juicio todo el resto del discurso, pero tal como ya hemos mencionado aquí, los estudiosos recientes han demostrado que no hubo tales gremios medievales de canteros en Gran Bretaña. Así quizá convendría convencer al buen caballero por lo menos el beneficio de la duda en cuanto a esta y las demás proposiciones suyas. Este discurso en 1737 fue la primera insinuación pública de que los francmasones descendieron de los templarios. Hubo tal vez alguna relación con el hecho de que apenas un año más tarde el Papa condenase a toda la hermandad francmasónica, y además consternante todavía a estas alturas del siglo XVIII, algunos masones fueron encarcelados y torturados por Inquisición de resultas en esa bula papal. Después de la alusión no tan indirecta de Ramsay a la colección templaria, se produjo otra declaración más explícita y parece autorizada, aunque este hecho es uno de los episodios más polémicos de la historia de la francmasonería. Un tal Karl Goethals, barón von Hund and the Alter Grofkau, aseguró que había sido admitido en una orden masónica del Temple, lo que ocurrió en 1743 y en París, haciéndole entrega de la auténtica historia de la francmasonería y autorizándole a fundar logias en base a tal línea de autoridad que él llamó la observancia estricta del Temple, aunque en Alemania, y esto también es significativo, se llamasen la confraternidad de Juan Bautista. En cuanto a la historia auténtica que se le suministró, entre otras informaciones, decía que cuando fue disuelta la orden, algunos caballeros huyeron a Escocia y se establecieron allí. El barón de von Hund
tenía en su poder una nómina que dijo ser la de los grandes maestres sucesores de Jacobo de Molay en la clandestinidad del movimiento templario. Las logias de Von Hank tuvieron un éxito fulgurante, pero por desgracia no hizo amigos entre los historiadores, que denunciaron sus afirmaciones como charlatanería sin fundamento y desdeñaron por absurda su versión de la historia auténtica. También ha pasado de su lista supuestos grandes maestros. La razón primera de esta descalificación global fue que atribuía sus afirmaciones a noticias de unos contactos anónimos, lo que él llamaba los superiores desconocidos, lo cual desde luego daba la impresión de que todo fuese invenciones suyas. En cierto que las comunicaciones anónimas son episodio frecuente de grupos ocultistas, como podemos atestiguar personalmente, pero en los últimos tiempos se han asignado a los superiores desconocidos algunos nombres y apellidos muy verosímiles. Tanto es así que no hay que descartar que hubiese dicho la verdad en cuanto a sus comunicados. Después de todo, es de observar que los historiadores nunca han logrado dar una nómina definitiva de los grandes maestres de los templarios. Historiadores atendido el estadio fragmentado de los archivos disponibles. Sin embargo, la lista de Von Hank es idéntica a la que aparece en los dossiers secretos del Priorato de Sion. Basándose en sus pesquisas, Bainman, Lake y Lincoln se persuadieron de que la lista del Priorato era la más exacta de todas las existencias. Aunque repitámoslo una vez más, como la documentación escasea, nunca podremos estar seguros del todo. En todo caso, ha resistido el escrutinio de los profesionales, y bien pudiera que fuese correcta, pero aún queriendo ser muy escépticos, si hacia 1950 el Priorato pudo sacarse de la manga una lista de retrospectiva correcta de 1750, Von Hunt difícilmente podía inventarse una lista similar, porque entonces no estaban accesibles los archivos ni disponía de estudios históricos acerca de los templarios. Además, el documento señaló en relación común entre la observancia estricta del temple y el priorato. Mucho se ha escrito sobre las pretensiones de Von Hank, su organización, pero es curioso que no se le haya ocurrido a nadie fijarse en sus posibles motivos. De hecho, su observancia estricta era fundamentalmente una trama de alquimistas, y él mismo fue alquimista ante todo y principalmente. Quizá continuaba la tradición de los templarios. Cualquiera sea la verdad en cuanto a la organización y las preocupaciones de Von Hank, la francmasonería templaria no tardó en establecerse y se convirtió en una corriente importante de la masonería a ambas orillas del Atlántico. Se ha sugerido que los templarios se ocultaron eficazmente en los grados superiores de la francmasonería. También influyó la francmasonería templaria en otra evolución que luego se revelaría importante para nuestra línea de investigación: la francmasonería de rito escocés, en especial su forma llamada rito escocés rectificado, que sostiene un seguimiento particularmente numeroso en Francia. Entre los francmasones circula una curiosa leyenda sobre Maitre Jacques, un personaje mítico que fue patrón de las cofradías medievales de canteros en Francia. Según la narración, fue uno de los maestros canteros que trabajaban en el templo de Salomón. Después de la muerte de Ain Abif, salió de Palestina y se embarcó rumbo a Marsella junto con 13 oficiales, los seguidores de su gran amigo, el maestro cantero Pere Soubise. Le perseguían dispuestos a matarlo, y entonces él se escondió en la cueva de Saint-Baume, la misma que más tarde ocupó María Magdalena, pero no le valió de nada porque fue traicionado y muerto en este lugar. Todavía recibe una peregrinación de masones cada 22 de julio. El movimiento llamado de los Rosacruces es otro firme candidato al título de herederos de la sabiduría esotérica del temple, tras haber recibido muchas burlas de los historiadores que lo consideraban una invención de comienzos del siglo XVII. En la actualidad va ganando terreno la convicción de que sus raíces auténticas están en las tradiciones del Renacimiento. El ideal Rosacruz, o la actitud, aunque todavía no recibiese tal nombre, se distingue como fuerza impulsora del Renacimiento y tiene prototipo en Leonardo, como ha escrito la distinguida autora Frances Yates. ¿No sería quizá partiendo de la actitud del mago que una personalidad como Leonardo pudo coordinar sus estudios matemáticos y mecánicos con su obra como artista? Desde luego, Leonardo vivió una época en que los grandes movimientos intelectuales y místicos se atraían como imanes a los sedientos de conocimiento y de poder. Teniendo en cuenta la animadversión de la Iglesia, era preciso que tales movimientos permanecieran en clandestinidad. Pero sabemos que las tres ramas que florecieron en secreto fueron la alquimia, el hermetismo y el gnosticismo. La escuela hermética, que proporcionó tan destacados ímpetus a la ilustración renacentista, Rosacruz, y el gnosticismo que inspiró a los cátaros, son dos evoluciones de las mismas ideas cosmológicas.
Según estas, el mundo material es el peldaño más bajo de una jerarquía de mundos o de las esferas, como decían ellos, planos o dimensiones en la terminología actual, siendo Dios el más alto. El hombre es un ser que fue divino y ha quedado atrapado en el cuerpo material, pero aún engloba una chispa divina, como dice el tan repetido adagio hermético. ¿Acaso no sabéis todo todavía que sois dioses? Es posible que el hombre reunir es posible para el hombre reunirse con lo divino, o mejor dicho, es su deber. Los gnósticos expresaban esta idea después de una perspectiva religiosa, y entonces la reunión con lo divino se equiparaba a la salvación, mientras que los herméticos la pensaban en términos mágicos, pero da lo mismo. Es imposible trazar una división nítida entre el gnosticismo y el hermetismo, como lo es distinguir netamente entre religión y magia, pero hay más todavía, y es que el gnosticismo y el hermeticismo se retrotraen ambos en la misma época y en el mismo lugar. El fermento de las ideas ocurrió en Egipto, y es más especialmente en la ciudad de Alejandría durante los siglos I y II de nuestra era. En aquel gran crisol de concepciones religiosas y filosóficas se fundieron las creencias de muchas culturas: la griega, la persa, la judía, la egipcia antigua, e incluso las religiones del lejano oriente, para dar origen a las ideas que hoy son fundamentos de la nuestra. La estrecha relación entre el gnosticismo y el hermeticismo vienen documentadas por el hecho de que los evangelios gnósticos se encontraron en Nag Hammadi incluyan tratados concebidos como diálogos con Hermes Trismegisto. La cosmología de Pistis Sofía, el evangelio gnóstico que atribuye el protagonismo a María, en esencia no difiere de la que propugnaron los magos renacentistas como Marsilio Ficino, Cornelius Agripa o Robert Fleur. Las mismas ideas y en igual cultura, época y lugar engendraron la alquimia, aunque esta bebió de fuentes anteriores, muy anteriores. La alquimia, en el sentido que entendemos hoy, fue producto de Egipto durante los primeros siglos de nuestra era. Jacques Lindsay ha explorado las raíces de la alquimia y su paralelismo con las doctrinas herméticas y gnósticas en su libro The Origins de Alchemy in Greco-Roman Egypt, 1970. No es difícil comprender el atractivo del gnosticismo, aunque en sí no fuese fácil como opción de vida. Dada la función de las acciones, también es evidente el peligro que representa para la Iglesia de Roma. Se atribuye a Hermes Trismegisto la exclamación: ¡Oh, qué milagro es el hombre!, que viene a resumir aquella idea de la chispa divina encerrada en el ser humano. Ni los gnósticos ni los hermetistas se humillaban ante su Dios. A diferencia de los católicos, no se consideraban unos indignos ni unos reprobos merecedores, a lo sumo, del purgatorio. El que se cree portador de la chispa divina recibe con ello la noción de que hoy llamaríamos autoestima o confianza en sí mismo, el ingrediente mágico que le permite realizar la plenitud de sus posibilidades. Esa fue la clave del Renacimiento, mirado en su totalidad a consecuencia de una nueva intrepidez. Se abrió súbitamente el mundo y comenzó una época de navegaciones y descubrimiento como no se había visto nunca, pero peor aún, desde el punto de vista de la Iglesia, la noción de la posibilidad individual de obrar el bien implicaba que las mujeres valían tanto como los hombres, al menos espiritualmente. En el gnosticismo, las mujeres siempre tuvo algo que decir, o incluso actuaba como oficiante de ceremonias religiosas. En esto dio la Iglesia Católica uno de los grandes peligros del gnosticismo. Además, la idea del origen esencialmente divino de la humanidad no se compagina con la doctrina cristiana del pecado original, es decir, que todos los hombres y mujeres nacen con la mancha del pecado en castigo por la caída de Adán y Eva, sobre todo esta última. Así que todos los infantes son engendrados por medio de un pecaminoso acto sexual, por donde tanto las mujeres como los hijos quedaban comprendidos en una especie de conspiración permanente contra los hombres más virtuosos y contra un Dios vengativo. Los sistemas gnósticos y herméticos no hacían caso de ningún pecado original. A cada individuo se le invitaba a explorar sus mundos externos e internos, buscando la experiencia de la gnosis o conocimiento de lo divino. Se impropugnaba, por tanto, un camino de salvación individual en total contradicción con la idea del magisterio eclesiástico y el papel mediador de sacerdote de la comunicación de Dios con los hombres. La idea gnóstica de la línea directa con Dios, como dijéramos, amenazaba la propia existencia de la Iglesia. Si la Grey no precisaba de sacerdotes para salvarse, ¿en qué se fundaba la prevalencia de la jerarquía? Lo mismo que en el caso de la alquimia, el gnóstico y el hermético prudentes procuraban mantenerse ocultos a los ojos de la Iglesia. Una ciencia prohibida y una filosofía excomulgada. Los practicantes de tales creencias desde luego se autoexcluían, como diríamos hoy, y era inevitable que buscaran refugio en tramas clandestinas. Muchos de esos hombres, pero también hubo mujeres entre los alquimistas del Renacimiento, profesoras
expresaban opiniones extrañas sobre asuntos como la arquitectura y las matemáticas. Además de albergar ideas teológicas excepcionalmente heterodoxas, se trataba de gentes peligrosas por consiguiente y tanto porque la necesidad de guardar secretos suele concertar las actitudes subversivas. Una manifestación principal de esta herejía fue el movimiento Rosacruz. La palabra Rosacruz se acuñó en el siglo XVII, pero designaba un movimiento establecido bastante antes. Su primera floración importante, como la de tantos otros movimientos que ha tenido trascendencia, se registra durante el Renacimiento. Mejor dicho, apenas sería exagerado afirmar que los Rosacruces eran del Renacimiento. En la segunda mitad del siglo XV cobró un auge extraordinario la afición del hermeticismo y a las ciencias ocultas, aunque apenas se manejó por aquel entonces ninguna información nueva. Lo que sucedió fue que coincidieron muchas influencias y muchos personajes contemporáneos en el afán de explorar las consecuencias de la doctrina hermética, donde alzasen sus límites de súbito. Esto pareció materia digna del debate intelectual, sacándola de los enclaves secretos donde había permanecido confinada hasta entonces. Si los entusiasmas del Renacimiento hubiesen podido actuar a su antojo, poco habría tardado el hermeticismo en dejar de ser oculto. Esta marea de fascinación hacia todo lo hermético tuvo un centro principal en la corte de los Medici de Florencia, donde influyó poderosamente sobre Leonardo da Vinci, entre otros muchos grandes pensadores. Bajo el patrocinio de Medicis, en especial Cosme el Viejo, y en 1389-1464, y su nieto Lorenzo el Magnífico, 1449-1492, se emprendió la primera gran síntesis de las muchas ideas ocultistas dispersas. Cosme no solo envió emisarios en busca de obras legendarias como el Corpus Hermético, supuestamente escrito por el mismo Hermes Trismegisto, sino que además financió la traducción de esos textos. La corte de Médicis era el salón donde pontificaban pensadores tan famosos, aunque la cabeza les diese a pólvora en ocasiones, con Marsilio Ficino, 1433-1499, el traductor de Corpus Hermeticum, y Pico della Mirandola, 1463-1494. Este autor de una aportación destacable al introducir la teoría y la práctica de la cabalística en aquel crisol de ideas atrevidas, tal vez introducido por su aristocrático patrono y a una sensación de seguridad algo errónea. Mirándola proclamó con excesiva franqueza sus ideas ocultistas y no tardó en ver sus libros puestos en el índice papal de los prohibidos. Él mismo fue amenazado por el Papa Inocencio VIII y por algún tiempo pareció que iba a correr la suerte de todos los que se enfrentaban al Vaticano, pero entonces sucedió algo misterioso. El nuevo Papa Alejandro VI, de la familia Borgia, retiró sorprendentemente todos los cargos y amenazas, e incluso le escribió una carta en la que les expresaba su simpatía personal. El por qué nunca se supo. Claro, este fue el Papa que hizo decorar sus habitaciones particulares en el Vaticano con frescos inspirados en el tema del Egipto antiguo, sobre todo la diosa Isis. Los historiadores modernos tienden a negar el poder y la influencia del oculto. Si lo mencionan es solo para poner de relieve, por comparación, el triunfo de la era de las luces, cuando todas aquellas necesidades supersticiosas fueron rechazadas por quien quiera tuviese un alarme de sentido común. Pero el ocultismo no había desaparecido durante el Renacimiento, sino que fue su motor principal. La fascinación por lo oculto no era un mero síntoma, sino una causa de la nueva apertura en el mundo de las ideas. En una serie de libros franceses, Francis J. ha descrito a la verdadera crónica de la acción ocultista como impulsadora del Renacimiento. Tal como ella señala, la nueva filosofía oculta se propagó donde Italia y el resto de Europa. El punto culminante de cuyo proceso fue la campaña europea de Giordano Bruno, 1548-1600, el gran predicador del hermeticismo, que viajó por muchos países, entre los cuales Alemania e Inglaterra, para postular el retorno a lo que era en esencia la antigua religión egipcia y denunciar con característica de franqueza lo que él consideraba males del cristianismo institucionalizado. Como hemos visto, se creía que el fundador de la ciencia hermética había sido Hermes, el 3 veces grande, por medio del fragmento de la tabla esmeralda, en el cual condensó muchos y portentosos secretos. Pocos herméticos creyeron esa leyenda en realidad, aunque se aceptaron la significación del antiguo panteón egipcio. Sin embargo, y por más que los hermeticistas del Renacimiento creyeran que sus secretos precedían del Egipto de los faraones en los tiempos de Moisés, en realidad correspondían a una época mucho más próxima a la de Jesús histórico. Las raíces de aquellas ideas en Egipto se retrotraen hasta los siglos del primero a tercero de nuestra era. Con anterioridad a este solo pueden tenerse en cierta confluencia de numerosas culturas.
por la cierta confluencia de numerosas culturas. No obstante, los estudios recientes han demostrado que las investigaciones anteriores habían sobrevalorado la aportación de la filosofía griega y que otras ideas efectivamente derivadas de la religión de los antiguos egipcios tuvieron en el desarrollo de las creencias herméticas una influencia mayor de la que venía atribuyéndoseles. Así pues, los hermetistas habían visto que si bien la antigua Grecia tuvo mucho que ofrecer al raciocinio humano, era sobre todo en Egipto donde se encontraban las claves del conocimiento que ellos buscaban. También comprendieron que ese conocimiento no estaba ahí para ofrecerse a quien quiera que lo buscase, sino que el sistema egipcio se hallaba codificado en una escuela mistérica y que sus secretos requerían vocación por parte del aprendiz, que se vería obligado a recorrer las arduas etapas de una iniciación progresiva. Giordano Bruno llegó a Inglaterra en 1583 y trabó conocimiento enseguida con luminarias tales como Sir Philip Sidney, el autor de la Arcadia, entre otras obras. Sidney, discípulo del autor John Dee, 1527-1606, el gran ocultista francés, fue sin duda un personaje importante en el mundo semiclandestino, como lo indica el hecho en el que Bruno le dedicase 2 obras durante su estancia en Inglaterra. Es posible que existiera al encuentro entre Bruno y Sidney otro personaje de los círculos de la sociedad isabelina que participaban de las aficiones ocultistas, un tal William Shakespeare. Hay quien considera significativo que el primer Globe Theatre de Londres se construye con arreglo a los principios de la geometría sacra, y no falta quien opine que la última obra de Shakespeare, La Tempestad, trata del Dr. Dee y hace alusión a un gran número de conceptos rosacruces. En cuanto a Bruno, aunque su nombre apenas lo menciona en los libros utilizados para enseñar historia en las escuelas, fue un personaje de estatura comparable a la de Lutero o Calvino. Lo mismo que estos, o mejor dicho, lo mismo que la mayoría de los grandes protagonistas de la Contrarreforma, fue intolerante y obstinado. Era el estilo de la época, pero a diferencia de ellos, lo que predicaba Bruno distaba de ser ninguna versión del cristianismo aceptado, y bastaba con eso para que tuviese los días contados. Con su carácter rimbombante, además, era fácil prever cómo acabaría, y fue que tras haber sido traicionado y denunciado a la Inquisición por un discípulo desengañado, lo apresaron en Roma y lo quemaron vivo en 1600. ¿Cómo se nos ve? Terriblemente mal, pero vamos a ver. En Alemania dejaba una sociedad secreta de su invención, la de los Georg Dynasty. Poco se sabe de ella, aunque debió de ser una influencia principal en la aparición de los Rosacruces en Europa, aunque también debía reconocérsele un mérito comparable al mencionado doctor John Dee, un genuino brujo galés y hombre de muchos recursos, que no solo fue astrólogo y consejero de Isabel I, sino además agente secreto, alquimista y necromántico. Un detalle poco conocido acerca del Dr. Dee es que su nombre en clave como espía era 007. Además, de esa raíz nació el movimiento Rosacruz, uno de los más misteriosos de la historia. Su existencia le dieron a conocer 2 folletos anónimos: Fama Fraternitatis, o Descubrimiento de la Fraternidad de la muy noble orden de la Rosacruz, y Confessio Fraternitatis, o las Confesiones de la laudable fraternidad de la muy honorable orden de la Rosacruz, que circularon por Alemania en 1614-1615. Esta publicación anunciaba una cofradía secreta de adeptos mágicos, los Rosacruces, que recibieron el nombre de su legendario fundador Christian Rosenkreuz, o Cristiano Cruz de Rosas. El héroe había viajado supuestamente por Egipto y los santos lugares para recoger conocimientos secretos ocultos que transmitir a una nueva generación de adeptos, pero si su vida fue insólita, su muerte y sepultura lo fueron todavía más. Se dijo que Rosenkreuz tenía 106 años de edad en 1484 cuando murió, y fue enterrado en un lugar secreto que permanecería iluminado por un sol interior, y que su cuerpo permaneció incorrupto, es decir, que no sufrió la habitual descomposición cadavérica, suceso post-mortem, que por lo visto afecta a un número extraordinario de personas, entre ellas no pocos santos católicos. Un segundo.
un poco rara ahora. Sí, un poco loco. Ya. Bueno, está. Tiri, 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 tiri. Sí, ya. En esos manifiestos rosacruces, en ese manifiesto Rosacruces, como no tardaron en llamarse los documentos citados, no se transmitía ninguno de los secretos en cuestión, pero como proclamaban la existencia de la hermandad, parecían indicar que si alguien tenía interés en conocerlos, podía ponerse en contacto con esta. A lo mejor esto concibieron como una especie de test de iniciativa, pero no daban señales útiles para los posibles corresponsales. En ese detalle se apoyaban los historiadores oficiales que enseñaron toda la historia a título de fabulación absurda, pero como ha demostrado Francis Yates, los autores de los manifiestos revelaron un conocimiento profundo y auténtico de sabiduría hermética y la alquimia. Es de resaltar, por ejemplo, que trataban de la alquimia como una disciplina espiritual y tuvieron buen cuidado en marcar distancias con respecto al afán de fabricar oro, al que tildaban de impío y maldito. Cualquiera que sea la verdad acerca de los orígenes de los Rosacruces, es seguro que ejercieron influencia sobre muchos pensadores de fama mundial como Robert Froud y Sir Isaac Newton, y por mucho que extrañe también Francis Bacon, pese a su fama de racionalista, fue en esencia un Rosacruz, lo cual tiene su coherencia porque el movimiento de Rosacruz fue una síntesis de todos los conceptos herméticos y ocultos ya existentes, y la única novedad consistió en el nombre francés Yates. No tiene paros en caracterizar a Leonardo nada menos como uno de los primeros Rosacruces. Ese nombre también figura en la relación de las grandes maestras del Priorato de Sion, aunque él no se había considerado Rosacruz porque la palabra aún no existía en su época. Todos otros personajes de esa lista no concibieron tal inconveniente. Por ejemplo, Johann Valentino Andreae, 1586-1654, dramaturgo y poeta alemán que fue también pastor, es decir, cura luterano según los Dossiers Secrets, empuñó el timón del priorato desde 1637 hasta 1654, aunque son muchos más los que creen que los manifiestos rosacruces los escribió él mismo, o fue por lo menos su inspirador. Desde luego escribió en 1616 que vino a construir el tercer manifiesto, las nupcias químicas de Christian Rosenkreuz. Es decir, bastantes años antes de la supuesta ascensión a la jefatura del priorato. A lo mejor fue su actividad como destacado Rosacruz lo que le valió la elección. Todo indica que el tema de la Rosacruz es el hilo común que reúne los cuatro supuestos grandes maestres cuya magistratura abarca la duración del siglo XVII. Si admitimos esto, tendremos que conceder todavía más credibilidad a dicha nómina, porque no fue hasta 1970 cuando el francés Yates demostró la existencia y la influencia del legado Rosacruz. Entre los grandes maestros de priorato, la serie de los Rosacruces comenzó a más tardar con Robert Fludd, el alquimista inglés, que lo fue entre 1595 y 1637. El mismo Fludd dijo haber buscado a los Rosacruces después de leer sus manifiestos y con intención de unirse con ellos, pero no lo consiguió. No obstante, escribió mucho sobre el tema e incorporó ideas de aquellos en obras suyas tan leídas como el
Utriusque Cosmi Historia o Historia de los dos mundos, 1617. Es interesante la observación de Lewis Spence, comentador de temas ocultistas, según el cual las obras de Robert Frost posteriores a 1630 usan un lenguaje con recio sabor a francmasonería y que organizó su sociedad por grados. El sucesor de Frost fue el propio Andrade, quien ostentó la dignidad de gran maestre hasta su muerte en 1654, y el maestre siguiente fue el químico Robert Boyle de Oxford. Sepamos, Boyle nunca mencionó la palabra Rosacruz en sus obras, pero demostró su conocimiento no poco profundo del contenido de los manifiestos, y cuando fundó lo que luego llegaría a ser la Royal Society y llamándola el Colegio Invisible, hizo con ello una alusión irónica a la descripción de los Rosacruces que los Rosacruces hacen de sí mismos como la sociedad invisible. Aparece entre entonces Isaac Newton, supuesto gran maestre del priorato desde 1691 y hasta 1727. Se sabe desde hace tiempo que practicaba alquimia y también tuvo en su poder un ejemplar de la traducción inglesa de los manifiestos, aunque hay indicios de que no dejó de advertir el carácter legendario del personaje de Rosencreutz. Para los comentaristas de temas esotéricos, al menos, siempre estuvo claro que esa narración nunca se propuso de nadie al tomarse como la que nunca se propuso que nadie la tomase como verdad literal. No ha sido sino recientemente, sin embargo, que se ha descubierto el pleno alcance de las aficiones ocultistas de Newton. Más de 10% de lo que escribió fueron tratados de alquimia, y lo que quizás sea más revelador, dibujó una hipotética reconstrucción de la planta del templo de Salomón. Los Rosacruces también aparecen muy conectados con el florecimiento de la francmasonería. A los dos primeros francmasones ingleses conocidos, Elias Ashmole y el alquimista Sir Robert Moray, se les relaciona con el movimiento Rosacruz. En particular, Ashmole fue Rosacruz notorio, mientras que Moray, según Francis Yates, hizo probablemente más que nadie en lo tocante a promover la fundación de la Royal Society. En la primera literatura masónica se hallan además alusiones que vinculan explícitamente a los hermanos de la Rosa Cruz. Los francmasones, si bien dan a entender que también que se trata de sociedades distintas aunque emparentadas, estas relaciones mutuas entre Rosacruces, francmasonería, hermetismo y alquímica, que hasta ahora han demostrado Francis Yates, otros historiadores, por el procedimiento de ir cazando indicios con paciencia de benedictinos, hasta quedando súbitamente iluminados por el descubrimiento reciente de una colección de documentos que ilustran hasta qué punto estaban integrados todos esos movimientos y personajes. En 1984, Joy Hancock, profesora de música en Manchester, quiso escribir una historia de la casa en que vivía y tropezó con la colección de papeles que eran principalmente diagramas y dibujos geométricos reunidos por John Byron 1691-1763 y conservada por los descendientes de este, pese a que no sabían lo que significaban. Estos papeles, que son más de 500, versan principalmente de geometría sacra y arquitectura y contienen símbolos cabalísticos, masónicos, herméticos y alquímicos. La importancia de la colección Byron consiste, como hemos dicho, en la luz que arroja sobre las relaciones entre estos temas y entre las personas, la crema de las instituciones intelectuales y científicas de la época que compartieron esas preocupaciones. Byron, personaje destacado del movimiento jacobita que se había propuesto restablecer a los Eduardo en el trono de Inglaterra, fue miembro del Royal Society y francmasón. También pertenecía al Kabbalah Club y por otro nombre llamado Club del Sol, cuyos... Creo que esto lo puedo poner ahora sí, acá. Genial. Ya. Ya, estamos bien, por favor. YouTube, no me metas copy. Porque si me metes más copy, ya no voy a subirme leyendo y lo voy a leer más rápido y no voy a subir ni mierda. Ok, ya. También pertenecía a la Cábala Club, por otro lado, el nombre llamado Club de Sol, cuyos miembros se reunían en el mismo edificio de las inmediaciones de San Pablo de Londres, donde tuvo su sede una de las 4 logias fundacionales que luego confluyeron en la gran logia de la francmasonería inglesa. Sus diarios revelan que tuvo relaciones con los intelectuales más notables de aquellos días. La obra incorpora en su colección
colección tomo de todas las sociedades y personajes de que hemos venido hablando hasta aquí, incluyendo a los Rosacruz de John Dee, de quien Byron fue pariente político, y Robert Fludd, a Robert Boyle, e incluso los caballeros templarios. Encontramos en ella diagramas que detallan la geometría sagrada de muchos edificios de distintas épocas, como queriendo demostrar la continuidad y en el conocimiento de los principios inspirados de esas construcciones. Por ejemplo, uno de aquellos muestra que la planta de la capilla de King's College de Cambridge, edificio mediados del siglo XV y una de sus últimas grandes estructuras góticas que se construyeron en este país, se inspiró en el árbol de la vida de los cabalistas, aunque ya Miguel Pennick, autoridad en materia del simbolismo esotérico, había llegado a la misma conclusión. A lo que parece trazado de la capilla deriva de una catedral del siglo XIV, la de Albi de Languedoc, que más antiguamente fue uno de los centros cátaros. También hay una colección, un diagrama del Temple Crunch de Londres, así como de los de otros edificios del Temple, siempre dentro de la misma línea de demostrar que todas estas obras forman parte de una tradición continuada y que eso lo sabían los miembros de las cofradías rosacruces masónicas del siglo XVIII. La colección Byron incluye asimismo materias que tratan del Templo de Salomón y del Arca de la Alianza. Si los masones fueron los descendientes de los templarios, como parece, podría ocurrir que los Rosacruces también hubieran sido el mismo linaje. El propio nombre Rosacruz evoca poderosamente a aquellos caballeros cuyo emblema era una cruz roja o rosada. En las nupcias químicas del pastor Andrea recurre con frecuencia al tema de la cruz roja sobre el fondo blanco, y la obra en general trae muchas connotaciones de los relatos del Grial de Byron. Los relatos del Grial material templario donde lo haya, y la presencia de lo mismo en los papeles de Byron, predominantes Rosacruces. Sugiere un origen común entre la fraternidad y la de los masones. Ahora bien, así como los masones eran y son una organización determinada y se sabe quiénes son sus miembros y dónde se reúnen, los Rosacruces han tenido siempre un perfil mucho más huidizo, a tal punto que la nominación Rosacruz acaba por tomar más bien el significado de un ideal y no de una afiliación concreta. Y en efecto, los mismos manifiestos se refieren a los Rosacruces como una sociedad invisible, pero la primera sociedad Rosacruz concreta y visible fue la Orden de la Cruz Oro y Rosa, fundada en 1710 por Sigmund Richard en Alemania, cuya finalidad principal eran los estudios alquímicos. 70 años más tarde, esta orden se convirtió en una logia masónica dependiente de la observancia templaria estricta, manteniendo siempre, sin embargo, su naturaleza alquímica. Bajo este nuevo avatar tuvo muchos miembros influyentes, como por ejemplo Franz Anton Mesmer, 1734-1815, el descubridor del magnetismo animal, pero no es un precursor del hipnotismo como se cree comúnmente. El mismo hecho de que una sociedad Rosacruz fue admitida tan fácilmente como logia a la tendencia antidicha, demuestra la herencia común de ambos movimientos. Sí hemos leído bastante, ¿no? Una hora. Hemos mejorado nuestra velocidad de lectura, eso es bueno, pero ya va a terminar. Después de 1752, los hilos de la rama se enredaron de una manera inextricable. Si antes hubo distinciones claras entre los masones, los rosacruces y las organizaciones que se remitían ya a unos orígenes templarios de improviso, estos grupos empezaron a entretejerse hasta parecer que todos eran uno y lo mismo. En algunas obediencias de la francmasonería, por ejemplo, los iniciados tomaban títulos de caballero templario y Rosacruz sin que sea posible averiguar si su filiación fue auténtica o sencillamente eligieron llamarse así por la grandilocuencia. Se ha calculado que entre 1700 y 1800 se añadieron a la francmasonería más de 800 grados y ritos. Esta enorme proliferación de sistemas y rituales masónicos dificulta sobremanera el propósito de trazar la genealogía entre los templarios y los masones y rosacruces. En muchos casos resulta prácticamente imposible determinar cuáles de dichos sistemas fueron innovaciones del siglo XVIII y cuáles fueron auténticas soleras.
En cambio, sí es posible seguir el hilo común entre ciertos sistemas masónicos desautorizados o rechazados por la corriente principal de la francmasonería. Se trata en estos casos de las variaciones de la francmasonería oculta y otras, y todas ellas se retrotraen a la observancia templaria estricta del barón von Hahn, aunque prosperan especialmente en Francia. Véase el apéndice 3. La clave de todo ello es un sistema masónico llamado rito escocés rectificado, el cual se consagró concretamente de estudios ocultos y hace gran hincapié en sus orígenes templarios. Es también la forma de francmasonería que tuvo relaciones más estrechas con la sociedad de Rosacruz. El empleo de las palabras templaria llegó a ser con conflicto para esa escuela de la masonería. Hubo fricciones en sus miembros y los francmasones ortodoxos que señalaban oficialmente la proporción de unos orígenes templarios y a quienes irritaba más especialmente con la afirmación de von Hahn de que todo masón es un templario, pero hubo algo todavía más preocupante que fueron las sospechas que suscitaban entre las autoridades, ya que corrían numerosos rumores de que los templarios tenían un plan secreto para tomar venganza contra la monarquía francesa y en contra del papado por la disolución de su orden y la ejecución de Jacobo de Molay. A causa de todo eso fue preciso celebrar en 1778 una convención de masones templaristas que se reúne en Lyon y creó el rito escocés rectificado y acogida en una orden interior llamada los Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte, que a fin de cuentas no era sino otro modo de decir templarios. Influencia importante de la Convención de Lyon y el esoterismo francés siguiente fue el filósofo ocultista Louis Claude de Saint-Martin, 1743-1804, aunque personalmente se consagró al celibato según parece, su filosofía se centraba en una veneración a lo femenino representado por Sofía, quien se considera la forma femenina del gran arquitecto. El martinismo fue la filosofía oculta más seguida no solo en aquellas escuelas de la masonería oculta, sino asimismo en las sociedades rosacruces francesas del siglo XIX, de las cuales hablaremos más extensamente en el próximo capítulo. Algunos años después de la Asamblea de Lyon, en 1782, reunió otra gran conferencia masónica, tal vez con asistencia de los representantes de los grupos masónicos de toda Europa, y se celebraba en Wilhelmsbach de Hessen, bajo la presidencia del duque de Brunswick. Su finalidad es entabillar las graves fracturas en el seno de la masonería y resolver de una vez por todas la cuestión de las relaciones entre la francmasonería y los caballeros templarios. Las conclusiones fueron humillantes para el barón von Hahn, quien había acudido a defender la tesis templaria y significó el práctico fin de la observancia templaria estricta. Sin embargo, los templaristas ganaron una batalla y fue que la conferencia votó la admisión del rito escocés rectificado, que venían a hacer lo mismo que la observancia templaria estricta, aunque bajo otro nombre. Continuamos. En la francmasonería oculta son importantes también los sistemas conocidos como el rito egipcio. Luego llegarían a hacerlo asimismo para nosotros en orden a nuestra investigación, pero todos derivan de la observancia templaria estricta en la que von Hahn tenía puestas todas sus complacencias y por tanto muy estrechamente vinculadas al rito escocés rectificado. Se diferencian de la corriente principal de la masonería según la imagen que tenemos en ella por la atención especial que dedican al principio femenino. En alguna de sus formas admiten logias femeninas activas. Todos los formaciones reverencian el misterioso hijo de la viuda y en los ritos egipcios de la viuda es Isis. Quiero revisar un rato mi celular, disculpen. No,
Continuamos. Ya. El priorato de Sion, que también declara un gran interés hacia Isis, empezó como círculo interior de la orden templaria según sus propias afirmaciones, como es lógico desarrollo en el decurso de los años se adquirió otras mismas. Parece que fue influencia destacada de la Jacques Etienne Marconis de Negre, 1795-1865, que fue fundador de uno de los ritos egipcios de la francmasonería oculta en 1838, llamado el rito Memphis. En rito de Memphis, el cual también se remitía a una tradición templarista de Bon Han. Marconi de Negre trazó para su organización un complicado mito fundacional, en el cual planteaba la acostumbrada pretensión grandilocuente que retrotraía el rito de la antigüedad a un grupo llamado Sociedad de los Hermanos Rosacruces de Oriente, el cual a su vez había sido fundado por un sacerdote de la antigua religión egipcia llamado Hormuz, que se convirtió al cristianismo gracias a la persuasión de San Marcos y entre cuyos discípulos hubo miembros de la secta esenia. El mito de Hormuz plantea cuatro influencias: la Rosacruz, la egipcia, la esotérica judía del género cabalístico, pues se creía, no se sabe si con fundamento o no, que los esenios habían sido cabalistas y la cristiana está quizá de alguna especie herética. Lo que nos interesó en realidad de esa leyenda fue lo que también saben los lectores de Holy Blood and the Holy Grail, que el priorato de Sion adoptó como subtítulo este nombre de Hormuz. Más adelante nos encontramos de que su primera aparición en la historia de Hormuz estuvo relacionada con la Orden de la Cruz de Oro y Rosa. Orden de la Cruz de Oro y Rosa de 1770, cuando se convirtió en la logia de la observancia templaria estricta, pero como veremos hoy, en todo esto es un trasfondo como muy extensas explicaciones por lo que se refiere a nuestra investigación. Dicho lo anterior, tal vez no sorprenda que existan sociedades que pretenden ser las sucesoras oficiales de los templarios. Muchas de ellas podemos descartarlas fácilmente, si bien la orden antigua y militar del Templo de Jerusalén presenta credenciales persuasivas y dignas de ser tenidas en cuenta. Con sede en Portugal, actualmente dice dedicarse a las obras de caridad y estudios históricos, aunque hay un grupo escindido que opera desde una población suiza con el evocador nombre de Sion, pero los orígenes de la forma resurgida estuvieron en Francia. Aquí acaba este capítulo. No, falta. Vamos a terminar este capítulo ya. La orden antigua y militar del Templo de Jerusalén fue fundada en 1804 por un doctor cuyo, con el sonoro nombre de Bernard Raymond Fabre Palaprat, que decía estar autorizado por la Carta de Transición de Lamerius, o como suele decirse abreviadamente, la Carta Lamenius. De ser eso cierto, desde luego constituiría una buena prueba de que Fabre Palaprat era realmente el auténtico linaje templario, porque esa certificación fue escrita supuestamente en 1324 por Johannes Marcus Lamenius, quien recibió el mismo Jacobo quien recibió del mismo Jacobo de Molay el nombramiento de gran maestre. También se dice que el documento lleva las firmas de todos los grandes maestres subsiguientes de la orden, lo cual llama la atención si se acepta el criterio de que después del martirio de aquel no hubo ninguno más. Como era de prever, los historiadores rechazan la carta tildándola de falsificación, e incluso los doctores de mentalidad más abierta como Viamen y Lake la consideran una impostura, pero por lo general los criterios no han sido en realidad sino que se basan en las cuestiones de una traducción decimonónica del latín original. El documento escrito en latín es una transcripción basada en un código cuya clave es la geometría de la cruz templaria. Uno de los motivos para creer que sea una falsificación es precisamente la calidad del latín, demasiado bueno para la época. Como se sabe, el latín medieval era muy deficiente, pero lo sucedido en realidad fue que el traductor corrigió la sintaxis. Los críticos observan también que la lista de la declaración de grandes maestres se repetía exactamente palabra por palabra, coincidencia difícil en un lapso tan largo como el de 1324-1804,
pero una vez más fueron normalizadas al transcribirlas y eran también todas diferentes en el original. Se caen por la base, en consecuencia, los dos motivos principales para rechazar la carta, la Armenius. Otra de las críticas dirigidas contra la carta se refiere a un pasaje en la carta contra los desertores templarios escotos, los cuales auguran a Menius serán fulminados por un anatema, junto con los caballeros hospitalarios, suponiendo que aquellos carismáticos eran masones de la observancia estricta del barón von Hohm. Los historiadores ven aquí otra demostración de la falsedad de la carta, porque creen que el barón inventó la transmisión escocesa alrededor de 1750, pero se perfila un panorama muy diferente si dijo la verdad sobre los auténticos orígenes de los francmasones. De hecho, la orden antigua y militar del templo asegura que la carta existía por lo menos 100 años antes de su publicación por Fabre Palapat, cuando Felipe, duque de Orleans, el mismo que luego fue regente de Francia, la convocó al efecto de justificar su autoridad para unir en Versalles una asamblea de miembros del Temple. De ser cierto, tal acontecimiento constituiría en sí mismo una prueba de la continuidad de la presencia templaria en Europa continental. Este duque de Orleans fue el que introdujo al caballero Ramsay en la orden de San Lázaro. Además de la carta, la Mérieux Fabre Palapat tenía en su poder otro documento importante cuya autenticidad tampoco quiere admitir la mayoría de los comentaristas. Se trata de del Levítico, una versión del Evangelio de Juan con matices de carácter flagrantemente gnóstico que él dice haber encontrado en una librería vieja. Demasiado casualidad, diríamos una vez más, pero si el documento fuese auténtico entenderíamos mejor que considerase necesario guardar secretos sobre buena parte de los conocimientos gnósticos, porque es variante del Evangelio de Juan llamada el Levítico. Según algunos data del siglo XVI, que ya es antigüedad, cuenta una historia bastante distinta de la que hallamos en el más conocido libro del Nuevo Testamento atribuido al mismo autor. El Levítico le sirvió a Fabre Palapat como base de la fundación de su iglesia noe-templaria de San Juan en 1828, y a su tiempo recibió en ella a sus seguidores que tenía cuando murió. 10 años más tarde le sucedió un francmasón de los grados superiores, Sir William Sidney Smith, un héroe de las guerras napoleónicas. Traducido del latín al griego, el Levítico consta de dos partes. En la primera figura una doctrina religiosa que debe recibir el iniciado, así como los ritos relativos a los 9 grados de la orden templaria. Describe la iglesia de San Juan y explica por qué se llama así mismo juanistas o cristianos de origen. La segunda parte es como el evangelio normal de Juan, salvo algunas omisiones significativas, faltan los capítulos 20 y 21 de los dos últimos del evangelio. También suprime todo asomo de lo milagroso en sucesos como la conversión del agua en vino, la multiplicación de los panes y de los peces y la resurrección de Lázaro, y elimina ciertas alusiones a San Pedro. Entre estas, las palabras de Jesús: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aunque esto ya sea bastante asombroso, lo son más escandalosas, dirían, muchas de las acciones que contiene el Levítico. Se describe a Jesús como un iniciado en los misterios de Osiris, la deidad egipcia principal de la época. Osiris fue la consorte de su hermana, la bella diosa Isis. Fue el consorte de su hermana, entre cuyos atributos figuran el amor, la sanación y la magia. Este tipo de relación, aunque hoy lo juzgamos repugnante, formaba parte de la tradición faraónica y le parecía perfectamente normal a cualquier creyente del antiguo Egipto. Su hermano Set le envidió la posesión de Isis y conspiró para matar a Osiris, lo cual consiguieron los sicarios de Set, que despedazaron el cuerpo de aquel y esparcieron sus restos. Terriblemente afligida, Isis recorrió el mundo para buscar con la ayuda de las diosas Nefis, quien, aunque esposa de Set, desaprobaba el crimen. Los dioses recobraron todos los pedazos del cuerpo de Osiris, excepto el falo. Isis rehizo el cuerpo y lo ayudó, y con ayuda de un falo artificial concibió casi mágicamente y dio a luz el infante Horus. En algunas versiones la leyenda tuvo más tarde una aventura con Set, cuya motivación no se ve clara, si bien pareció que debió intervenir algún elemento de venganza en esa relación. Esta unión enfureció a Horus, que era un muchacho por considerada una ofensa a la memoria de su padre Osiris. Entonces desafió a Set y lo mató, perdiendo un ojo en la pelea, pero sanó, y el ojo de Horus se convirtió en un talismán mágico favorito de los egipcios. El Levítico también, además de sentar la extraordinaria afirmación de que Jesús fue iniciado en el culto a Osiris, aseguró también que había transmitido los conocimientos esotéricos de Juan, el discípulo predilecto, y continuaba afirmando que por más que Pablo y los demás apóstoles hubieran fundado la iglesia cristiana, ellos no eran conocedores de las auténticas enseñanzas de Jesús, no habían sido admitidos en su círculo interior. Según Fabre Palapat,
fueron las enseñanzas secretas en forma de transmitida al discípulo amado, las que los caballeros templarios conservaron y acabaron por sufrir de esa influencia. Recoge el Levítico una tradición supuestamente preservada de generación en generación por una secta o iglesia de cristianos de San Juan en el Próximo Oriente. Estos decían ser herederos de las enseñanzas secretas y que verdadera vida de Jesús, a quien llamaban Jesús el ungido. En realidad sí existió esa secta. Ay, tengo que ver cuánto me falta. Ah, sí, man. Ya. Vamos a darle velocidad a esto. Vamos a aplicar hipervelocidad. En generación por una secta de iglesias y cristianos de San Juan en el Próximo Oriente. Estos decían ser los herederos de la enseñanza secreta y verdadera vida de Jesús, a quien llamaban Jesús el ungido. En realidad sí existió una secta la versión de la vida de Jesús que tenían en tan heterodoxa que uno se pregunta para qué llamarían cristianos, pues según ellos no solo fue Jesús el inicio de Osiris, sino que además era un hombre corriente y no un hijo de Dios. Decían que fue hijo ilegítimo de María, pues así pues ni hablar del nacimiento milagroso de una virgen, doctrina que según ellos es una ficción ingeniosa por más que insultante para la razón que habían inventado los autores de los evangelios con intención de ocultar la ilegitimidad de Jesús, cuando en realidad la madre no tenía ni la menor idea de quién había sido el padre. Según las creencias de la secta de Juan, el título de Cristo no era exclusivo de Jesús, ya que la palabra griega original Cristo significa selladamente el ungido, y esto podía aplicarse a muchos, incluso a los reyes o a los funcionarios del Imperio Romano. Consecuentes con ello, los dirigentes juanistas reclamaron el título de Cristo para sí mismo. También el Evangelio de Felipe, uno de los textos de Nag Hammadi, llamaba Cristos a todos los iniciados gnósticos. Se dijo que este grupo había sido una secta gnóstica que guardó varios secretos esotéricos, entre ellos los de la Cábala, y además concibieron un plan para transformarse en una organización clandestina destinada a ser, en palabras del escritor decimonónico Elías Levi, el recipiente único de los grandes secretos religiosos y sociales, capaz de hacer reyes y pontífices sin exponerlos a las corrupciones del poder, es decir, una organización mistérica que no estaría expuesta a los altibajos y la incertidumbre de la política ni de los cambios sociales en el decurso de los años. Su instrumento iban a ser los caballeros templarios y Hugo de Payán y los demás fundadores habían sido efectivamente iniciados en la iglesia de Juan, pero los templarios se corrompieron y a su vez por su afán de riquezas y de poder, razón por la cual fue necesario que desaparecieran. El rey francés y el papa no podían permitirse que se divulgase la verdadera naturaleza del peligro templario, y por eso inventaron las inculpaciones de idolatría, herejía y deshonestidad. Pero antes de ser ejecutado, Jacobo de Molay, siempre citando palabras de Eliphas Levi, organizó y se instituyó en la masonería oculta. De ser verdaderos estos acertos, sufriría un vuelco espectacular la versión aceptada de la historia. Se habría descubierto el vínculo directo y autorizado entre cierto tipo de francmasonería y los antiguos templarios, de lo cual bien podríamos deducir que esos masones en particular tenían algo que enseñarse en cuanto a sabiduría templaria. Como acababa de ver, Elías Levi en su Historia de la Magia dedicó un apartado de la tradición juanista descrita en el Levítico. La primera vez que leímos aquella obra dejábamos la traducción de A.E. White al inglés, pero luego nos tropezamos con otra versión al mismo paraje de un libro de Albert Pike, el erudito estudioso de la masonería y gran maestro del rito escocés antiguo y aceptado en América, Moral and Dogma of the Ancient in Accepted Scottish Rite of Freemasonry, de 1871. Hay varias diferencias entre ambas versiones, pero ¿cuál de ellas será más auténtica? Los cotejamos con la edición original francesa de la obra de Levi y hallamos a que Pic había introducido ciertas adiciones y corrientes de su cosecha, probablemente basadas en su propia interpretación de esa tradición. Por ejemplo, reproduce la última parte de la historia frase que hemos citado antes diciendo masonería oculta, hermética o escocesa. También corrige palabras de Levi relativas a una relación entre los templarios y juanistas y los rosacruces lo que escribió Levi en la traducción fiel de A.E. White, los sucesores de los antiguos rosacruces, modificando poco a poco los métodos austeros y jerárquicos de sus precursores en la iniciación, se habían convertido en una secta mística y abrazaron celosamente doctrinas mágicas templarias en virtud de lo que
van únicos depositarios de los secretos insinuados en el Evangelio de San Juan. Pic, y esto es revelador, corrigió la frase aquí puesta en cursiva de esta manera: y se unieron a muchos templarios, entremezclando el dogma de ambos. En cambio, los cambios de pique son significativos porque mientras Levi era un observador y comentador del mundo ocultista y masónico, pero espectador externo de cierta medida, aquel en cambio estaba introducido y mucho. Por eso consideró necesario corregir la versión de Levi, y en vez de decir que los Rosacruces adoptaron doctrinas templarias, Pique asegura que llegaron a unirse con los grupos templarios sobrevivientes. Pero la modificación más notable de Pique introduce un elemento enteramente nuevo. Después de la frase donde dice que Jacobo Molay instituyó la masonería oculta hermética o escocesa, agrega Pique que dicha orden adoptó a San Juan el Evangelista como uno de sus patronos, asociándole, para no suscitar las sospechas de Roma, a San Juan el Bautista. Esto es curioso, y aunque nos parece poco decir, atendido que tanto Juan el Evangelista como Juan el Bautista son santos católicos reconocidos, porque era necesario que la veneración dirigida a uno de ellos sirviera de tapadera para el otro, y sin embargo Pique, el más erudito de los estudiosos de la masonería, no habría introducido esa información al reproducir un pasaje del libro de otra persona si no hubiese tenido sus buenos motivos para ello. Nos pareció evidente la necesidad de seguir profundizando en este tema juanista dentro de la tradición masónica. Como vimos en el capítulo anterior, A. E. White había aludido a una tradición juanista que influyó en las leyendas del Grial, lo cual nos pareció extrañísimo al principio, pero ahora empezaba a encajar. Está claro que esta tradición juanista tiene alguna relación con Juan el Evangelista o con Juan el Bautista. El hilo oculto, desde luego, no era una novedad en nuestra investigación. Hemos encontrado también una tradición juanista entre los temas principales de los prioratos de Sion, claramente vinculada a San Juan, aunque para ellos, según hemos creído averiguar, es San Juan Bautista el que prevalece. Como se mencionó en el capítulo 2 del priorato, asegura que Godofredo de Bouillon se reunió con los delegados de la misteriosa iglesia de Juan, por otro nombre llamado los Hermanos de Hormuz, y que como resultado de dicho encuentro se decidió formar un gobierno secreto. A su tiempo fueron creados los Caballeros Templarios y el Priorato de Sion como partes de ese gran maestro, para hacer hincapié de nuevo en que al menos sea esa versión, tanto el Priorato como los Templarios se crearon conforme a los ideales de la misteriosa iglesia de Juan. Aparte, algunos detalles secundarios de ese relato idéntico al de Levítico, y establece cuando menos que el moderno priorato y los templarios forman parte de la misma tradición. El concepto de los templarios como organización secreta con autoridad para poner y quitar reyes tiene su paralelismo en los caballeros templarios. del Grial, templarios del Grial, según su versión de Persia de Wolfgang von Scherbach, y ciertamente hay indicios de que los templarios pretendieron ese derecho. El problema es que la mayoría de las reivindicaciones exóticas de un pedigrí histórico milenario en realidad solo se retrotraen a las organizaciones neotemplarias del siglo XIX, pero cobrarían consistencia si pareciesen indicios independientes que confirmasen la relación entre sus movimientos y otras organizaciones que demostradamente estuvieran ahí siglos antes, como ocurrió con el vínculo entre Rosacruces y masones. Otra dificultad estricta es en que se plantean dos pretensiones distintas: la una, que ciertas formas de la francmasonería son descendientes directas de los templarios; la otra, los mismos templarios eran continuación de una tradición más antigua herética que nos lleva a la época de Jesús. Por desgracia, ni aunque se demuestre lo primero, no significa que lo segundo sea automáticamente cierto. La insistencia alrededor de una versión no canónica del Evangelio de Juan, desde luego, incita a la reflexión, aunque parece darse alguna confusión entre Juan el Evangelista y Juan el Bautista. Como hemos visto, Albert Pique cae en el absurdo cuando dice que los masones utilizan a Bautista para encubrir su veneración secreta por Juan el Evangelista. ¿Por qué iban a ocultar su reverencia hacia ningún santo cuando ambos son perfectamente aceptables para la iglesia? Lo único que consigue Pique es llamar la atención sobre ambos Juanes y envolvernos en una aura de misterio e intriga. Tal vez era su intención. En otro lugar, A. E. White cita unos escritos masónicos acerca de la masonería juanista, que pretende a su vez relacionada con una cristiandad juanista centrada en la figura del Bautista, a quien considera el único profeta verdadero. Tenemos pues que Juan el Bautista era un santo patrono tanto de los caballeros templarios como de los francmasones, así que la Gran Logia de Inglaterra se fundó el 24 de junio, día de Juan Bautista, y que todo templo masónico tiene en el suelo dos líneas paralelas
La una representa la vara de Juan el evangelista, suponiendo que este es la misma persona que Juan, el discípulo predilecto, mientras que la otra simboliza la vara de Bautista. Está claro que ambos Juanes revisten particular importancia para la fraternidad, aunque la prioridad corresponde al más antiguo de los dos, pero hay más, y es que juran por los santos Juanes, aunque los masones de hoy en día, según confían en ellos mismos, no tienen ni idea de por qué se venera tanto a los dos. Pudiera ocurrir que con los años hubiese confundido alguna confusión entre ambos personajes, y que el término de Johannit, comúnmente entendido como seguidor del predilecto, se refiere a una realidad a los del Bautista. Pero con independencia de si Juan reverencia por los masones es el joven o el viejo, ambos, hay un hombre que brilla por su práctica ausencia en las logias, y es el del mismo Jesús, que no tiene una presencia destacada. Se suele decir que esto obedece a que los masones no son primordialmente una organización cristiana. Basta que uno se declare teísta para ser admitido. Pero en este caso, ¿por qué se dedican tanta veneración a unos santos cristianos como lo son Juanes? Como son los Juanes. La idea de que el Evangelio de Juan contiene secretos arcanos, o que existe otra versión del mismo, recorre un de cursos de esta investigación. Se ha dicho que los cátaros poseyeron una variante herética de esto y se convirtió en una obsesión para Sir Isaac Newton, como ha escrito Graham Hancock. Pese a sus arraigadas convicciones religiosas y gran devoción, a veces parece que viese en Cristo a un hombre especialmente inspirado, pero no al Hijo de Dios. De manera tanto que los francmasones de rito escocés, como los templarios de la transmisión la Armenius, conservaron tal vez los secretos originarios de los frailes, y por ambas vías estos se retraen a la secta de Juan. Ambos no se halla nada especialmente juanista en los ritos egipcios de la francmasonería. Todos estos sistemas derivan de la observancia templaria escrita del barón von Haupt, y el priorato de Sion se vincula con los tres sistemas. Hemos mencionado que Pierre Plantard de Saint Clair ha dicho que el propósito de la orden temple era ceñir espadas por la iglesia de Juan y portar el estandarte de la primera dinastía. Las armas obedecieron al espíritu de Sion. El resultado de este gran designio sería un renacimiento espiritual que transmutaría toda la cristiandad. Es obvio que eso no ha ocurrido, y sin embargo nuestras investigaciones demuestran que la revelación susceptible de traer un cambio tan portentoso existe y espera a la hora de hacer su espectacular entrada en la escena mundial, sea bajo la forma de priorato, sea bajo alguna escuela mistérica aliada de tipo jonista. En cualquier caso, hemos alcanzado un resultado bastante notable. Empezamos con la aparente obsesión de Leonardo por el Bautista, y hemos recibido ese leve indicio hasta dar con el priorato de Sion, que también tenía algo que ver con ese santo. No era mucho de momento, pero al seguir las pistas desde los templarios hasta los masones, y luego hasta los grupos ocultos, se nos revela una conexión mucho más convincente. Es la herejía juanista lo que aparece bajo los distintos disfraces del panorama ocultista clandestino, y también el priorato pertenece a esta tradición, según ellos mismos confiesan. Quedaban sin respuesta todavía muchas preguntas importantes, pero empezaba a perfilarse en un cuadro coherente en el que Juan Bautista aparecía relacionado con una tradición oculta y mantenida por vías diversas e intrincadas, pero sin embargo era solo parte de lo que se concreta como una herejía, con dos temas principales, siendo el otro la veneración secreta de las diosas o del principio de lo femenino. Por supuesto, resulta difícil coincidir este otro tema con las formas externas de ciertas organizaciones como los mismos francmasones, que revisten una exclusividad masculina excepcional, pero es evidente que vale la pena poseer los secretos de que se ocultan detrás de esos temas, el de lo femenino y el de los sectarios de Juan, cuanto vemos que fueron defendidos, guardados y protegidos a todo evento, y además suscitaron especial hostilidad por parte de la Iglesia de Roma. Esto último no debe sorprender mucho, porque la segunda pista de los secretos esotéricos antiguos, la veneración de lo femenino, adoptó enseguida formas de magia sexual trascendental, con todas las implicaciones del poderío inherente a la mujer. Terminó el capítulo 6. Gracias.